Entonces, vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema de hoy es la forma. Ya hemos venido hablando de los elementos dentro de una composición, todo lo que son las composiciones visuales. Entonces, hemos hablado así a grosso modo del punto, de la línea, el plano, la textura y ahora pues vamos a hablar un tanto de la forma, un tema también bastante amplio porque hay muchos puntos de vista que analizarle a las formas. Entonces eso es lo que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Vamos entonces a iniciar con el tema definiendo qué es la forma, ¿sí? Entonces, la forma es todo aquello que nosotros observamos, ¿sí? Que podemos identificar. eh, Pueden ser cosas naturales como pueden ser cosas artificiales, ¿sí? Entonces, como les puse ahí, pueden ser animales, objetos, esculturas, cuadros, flores, dibujos, gráficos, todo eso son figuras, ¿sí? Son formas. Nosotros cuando observamos esas formas, entonces podemos identificar de qué nos están hablando o qué nos están mostrando, ¿sí? Según esa definición de esa forma. Podemos decir si algo es figurativo o es abstracto, ¿sí? Que ahorita también lo vamos a explicar. En ese proceso de identificar los objetos que nos están mostrando, ¿sí? O los seres que estamos observando, todo lo que nos rodea, hace un papel importante la práctica, ¿sí? La experiencia que nosotros tenemos de identificar esas formas, nuestra sensibilidad ante eso. A veces hay imágenes que otro identifica, ¿sí? Y uno no logra verlo, ¿sí? Entonces depende de la capacidad o sensibilidad que cada uno tenga y la asociación. Por ejemplo, los niños fácilmente reconocen las formas y todo ese proceso se hace por asociación. La primera vez que el niño se enfrenta a identificar una figura geométrica, si le ponemos un círculo, quizás lo asocie con una pelota, ¿cierto? Que es su contacto directo con esa forma. Entonces, eso tendría que ver con la asociación, que es muy importante y es un proceso pues bastante natural. Otra cosa importante de la forma es que nosotros la podemos identificar con todos nuestros sentidos, ¿sí? Con uno de ellos o con el conjunto de varios de esos sentidos. Entonces, esa es a grosso modo la definición de lo que llamamos forma, de todo aquello que vemos. Vamos a pasar a ver, pues, cada uno de los elementos que tiene la forma, que también son amplios. Entonces, vamos a analizarlos también. Tenemos, por ejemplo, como características de la forma, unas que son bidimensionales y otras que son tridimensionales, que también ya en algún momento lo habíamos mencionado. ¿Qué pasa con esas formas? La forma bidimensional, como su nombre lo dice, tiene dos dimensiones, ¿sí? Solamente dos dimensiones, o sea que son elementos planos. Tenemos unos elementos que solamente podemos tomar el ancho y el alto, ¿sí? Pero no podemos hablar de un tercer elemento que convierte una forma bidimensional en tridimensional, que sería la profundidad. Entonces, las formas bidimensionales podemos apreciarles la dimensión del ancho y del alto. Y en las formas tridimensionales estamos hablando de alto, ancho y agregamos la profundidad, ¿sí? Para hacer la diferencia entre estas dos características de las formas. Realmente nuestro mundo está lleno de formas tridimensionales, ¿sí? Tridimensionales. Pero podemos, y eso es algo que es muy interesante a la hora de construir las formas, y es que podemos convertir un espacio bidimensional como nuestra hoja de papel en un espacio tridimensional, que eso es lo que nos proporciona la parte gráfica, la parte visual.
Entonces engañamos de alguna manera nuestra visión y generamos esas formas tridimensionales, ¿sí? Entonces eso hace parte de la percepción. Pero son estas dos las características básicas de las formas bidimensionales, dos dimensiones, tridimensionales, tres dimensiones, como todo nuestro mundo. Bueno, dentro de esas características también vamos a encontrar los tipos de formas. Tenemos unas formas que son de tipo natural, tal cual como vienen, y tenemos el otro tipo, que sería el artificial, que es todo aquel que es producido por el hombre, ¿sí? Es un artificio. Entonces, tenemos elementos naturales o formas naturales y formas artificiales, ¿sí? ¿Qué características tienen esos dos tipos de formas? Están las formas naturales que pueden ser orgánicas o también pueden haber formas naturales geométricas. ¿Cómo así? La abstracción, que muchas veces no la comprendemos, puede venir de empezar a estudiar una forma. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Cuando observamos las imágenes ahí de natural, nos aparece una piña. ¿Sí? Yo puedo tomar como elemento conceptual la piña, empezar a dibujarla, ¿sí? Con sus múltiples elementos, piezas geométricas que yo analice en ella, e ir abstrayendo, ¿sí? Es abstraer como a la mínima expresión la esencia de la piña, y con eso yo puedo volver un patrón geométrico, reproducirlo y crear una red geométrica inspirada en la piña, ¿sí? Entonces yo puedo empezar en una forma natural y construirla con unas características geométricas. Entonces por eso yo insisto mucho en que la abstracción hay que analizarla a profundidad. No todas salen de una manera simplemente espontánea, no. En su mayoría hay un buen trabajo abstracto debe estar fundamentado en lo conceptual, debe tener un origen y normalmente ese origen se da en las formas naturales. ¿Sí? Un buen trabajo pues realizado a profundidad, a conciencia, surgirá siempre de una forma natural. ¿Sí? Eh, entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo es una forma natural y orgánica, ¿sí? Porque no está hecha de ángulos, ¿sí? Sino que somos más llenos de curvas. Entonces, por eso lo hace con su naturaleza orgánica. Entonces tenemos tipos, formas naturales, formas artificiales. Y a su vez podemos tener con características de esas formas naturales o artificiales que tengan características orgánicas o características geométricas, un tanto más abstractas. Entonces, por ejemplo, una forma artificial, si yo puedo dibujar y construir también una piña, pero eso es una forma artificial en la medida en que es un dibujo. Que sea producto de la naturaleza, sí, eso es cierto. Pero la forma natural es la piña como tal, la fruta, ¿sí? La que yo me puedo comer. Cuando yo ya paso a dibujarla, se convierte en una forma artificial, ¿sí? ¿Con qué característica? Orgánica, ¿sí? Por sus formas, por sus curvas, por su naturaleza. También puedo hacer en el ejemplo que les puse anteriormente sobre la piña y convertirlo en un elemento geométrico. Entonces estoy trabajando una figura natural, ¿sí? En cuanto a forma, pero yo la convierto en algo artificial cuando la pinto y fuera de eso le puedo dar una característica geométrica porque estoy trabajando con ángulos, con polígonos, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia y por eso ahí les puse las imágenes para identificar cada uno de esos elementos, tipos o características de la forma, ¿sí? Bueno, también tenemos la estructura de la forma, ¿sí? ¿Cómo que la estructura? Sí, la parte interna, como el esqueleto. Por ejemplo, esa sería nuestra estructura, ¿sí? Una cosa es la forma, que es la forma humana, ¿sí? Que podemos identificar, pero tenemos algo interno
que está soportado, ¿sí? Está soportando a la forma. Entonces, internamente, todas las formas tienen una estructura. En el ejemplo que les traje está el ejemplo de la hoja. La hoja tiene una estructura interna. Todo el entramado que tiene, de todas sus nervaduras, tanto esa parte de los nervios primarios como secundarios, están condensando la estructura interna, ¿sí? De la forma de qué? De la hoja. Y podemos ir más allá, ir de lo macro a lo micro. Luego podemos encontrar las células y luego podemos encontrar las moléculas, ¿sí? Entonces, por ende, todas las estructuras se sustentan a la forma, ¿sí? Y como les dije, un ejemplo claro somos nosotros, tenemos una estructura interna y una forma que está mostrada en el exterior. Entonces eso también hace parte de las formas, ¿sí? Por eso es ir de lo macro, que es la forma, a lo micro, que es la parte más interna de esa forma. O sea, estamos hablando de su estructura. Esa es la estructura, ¿sí? Bueno, y tenemos... Hola. Y tenemos entonces las representaciones de la forma. ¿Qué representación hacemos de las formas? Podemos hacer representaciones figurativas o abstractas, ¿sí? Las representaciones figurativas son todas aquellas que yo puedo identificar y que están ceñidas a la realidad, ¿sí? Esa que les puse acá figurativa, nosotros podemos identificar que son unos cuerpos femeninos. Podemos identificar su cabello, sus huesos, ¿sí? Su escorzo, la tela. En el otro podemos identificar el jarro, ¿sí? El fondo. Entonces, cuando pasa todo eso, estamos enfrentándonos a una forma de tipo figurativa, una representación figurativa. Cuando yo sé que lo que estamos ahí observando, dibujando, pues son unas flores, es un paisaje, este es el sol, estas son las montañas, esta es una nube, estas son hojas, estos son árboles. Cuando yo puedo identificar esa realidad, estamos hablando de representaciones figurativas, ¿sí? Pero cuando yo estoy hablando con una forma que yo no logro identificar con la realidad, entonces son formas abstractas. Sí, esa es la diferencia en la representación de las formas, figurativa y abstracta. Con la abstracción, acá quería hacer énfasis en lo que les mencioné ahora de la importancia de saber de dónde sale la abstracción. Por ejemplo, estas obras que les traje ahí abstractas son obras de un francés, de Pierre Mondrian. Él no llegó a esto fácilmente. Él hizo todo un proceso conceptual y de construcción de algo. Incluso es una traducción del lenguaje. O sea, nosotros podemos traducir de un lenguaje visual, ¿sí? A un lenguaje auditivo, del auditivo al visual, ¿sí? Son transformaciones en el lenguaje o traducciones. Él hizo una traducción muy interesante y es de la música a lo visual. Esos cuadros de colores vibrantes, geométricos, ¿sí? Básicos, no fue capricho de él. Él era un diseñador de una revista y allí también él le apostaba mucho a la música. La música que él escuchaba era jazz. Entonces se enfocó en traducir los sonidos eh, en imágenes, en formas y en colores. Para él esa representación, como no es un secreto que las matemáticas están en la música, son su base, entonces él fue interpretando esa sensibilización de la música, del jazz en específico, a las formas. ¿Las encontró en qué? En formas geométricas, planas, que identificó que los colores eran brillantes, básicos. Es una interpretación que él da del lenguaje musical.
pero es muy particular. Por eso hay que entrar a analizar la historia de las formas, ¿sí? La historia de las imágenes, la historia de ese artista, cómo llega desde un trabajo figurativo, porque muchos inician en la parte figurativa, por no decir que todos, para pasar a llegar a estas formas abstractas. ¿Sí? Eso es todo un estudio. No se hace de la noche a la mañana, no se hace simplemente como algo espontáneo, sino que tiene un trasfondo, ¿sí? Tiene un análisis, una conceptualización y una decodificación de formas o de algo que sea la inspiración para ese artista, para ese creador. ¿Sí? Entonces eso sí, sí hay que dejarlo muy claro. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos representaciones figurativas y abstractas. Dentro de la representación de las formas, yo puedo hacerlo con contorno o silueta o el dintorno. Entonces acá les hago la muestra de la diferencia entre las tres cosas. ¿Sí? Hablamos del contorno, es esa línea externa que tienen las formas. ¿Sí? La línea externa que tienen las formas. Ese es el contorno. Entonces acá vemos los ejemplos de la pera, de la hoja y de una muñequita. ¿Sí? Ese es el contorno, solo lo externo y es netamente lineal y vacío. ¿Sí? Es un dibujo lineal totalmente vacío. Pasamos a la silueta, que es cuando nosotros queremos trabajar como el contraluz. ¿Sí? Queremos exaltar algo o queremos exaltar esa misma forma, pero entonces la rellenamos con un tono de fondo completo, fondo entero. Generalmente usamos el negro, ¿sí? Pero también por tipo corporativo se hace, ¿sí? Según el interés gráfico que se tenga, visual, lo que yo quiera comunicar, pues esa silueta también puede ser de un color en particular, pero generalmente pues trabajamos siluetas en negro, ¿sí? Pero ya también, como les digo, según la intención, ese tono de fondo entero se puede cambiar. Y como tercero, en estas formas de representación, tenemos el dintorno. El dintorno nos da la posibilidad de rellenar esas formas, ¿sí? Con detalles, ¿sí? Se puede rellenar esas formas con detalles. Voy a anotar algo acá. Por ejemplo, este. Entonces, esas formas, si ustedes se dan cuenta, yo les puse este ejemplo de entorno y este. Cuando hablamos de los detalles, no necesariamente tienen que ser de los detalles figurativos y naturales y orgánicos. Miren que ahí recogemos lo que hemos estado viendo en esa explicación de la pera, ¿sí? Sino que cuando yo ya hago cualquier otro tipo de detalles, pero que me están rellenando la forma y que no estoy basándome solo en un fondo entero de color, entonces yo ya no estoy hablando de silueta ni tampoco de contorno, sino que estoy hablando del dintorno con los detalles internos, sean los que sean, ¿sí? Eso quiero ahí dejárselos entonces claro. Entonces el dintorno en la pera son estas dos opciones y existen N posibilidades. Está el de la hoja, por ejemplo, acá está jugando un papel importante, pues las líneas curvas, los colores, ¿sí? Pero también podría ser la hoja tradicional, como la explicamos ahora, con todos sus nervios primarios y secundarios, con cada una de sus nervaduras y detalles, ¿sí? Como por ejemplo en el dibujo que se dedica más a la parte natural, ¿sí? A la reproducción de esas formas naturales de aves, plantas, ¿sí? Entonces, eso es importante. Siempre que vemos esas representaciones son los dintornos, ¿sí? Acá en el personaje también ya está ella detallada con su cabello, su gorro, sus ojos, sus cejas, su boca, su ropa, sus zapatos. Entonces ya cuando entramos a todos esos detalles de las formas, estamos hablando de entornos, ¿sí? Entonces diferenciar el contorno de la silueta y del dintorno. Sí, eso ahí está claro.
Vamos a salir acá de anotar. Y vamos entonces a pasar pues a lo que siempre hacemos como al final. ¿Qué sugerencias hay? Hoy no les traje unas imágenes en particular, porque si se dan cuenta, el tema es sumamente amplio. Estamos hablando de formas y formas hay muchas, ¿sí? Como vieron, aquí hay algunas representaciones, algunas características y algunos tipos. Entonces, mi sugerencia a partir del tema de hoy es continuar dibujando diferentes formas. ¿Cuál es el objetivo? Que usted, a medida que va dibujando, cada elemento que usted vaya identificando y que usted decida dibujar, pues que usted sepa por qué lo está haciendo y cuál es el objetivo de esa imagen. Ah, no, voy a hacer un ejercicio solo con siluetas. Listo. Voy a hacer un ejercicio solo con contornos. Voy a hacer un ejercicio solamente basado en formas naturales, porque estoy reproduciendo yo qué sé, unas frutas, ¿sí? Pero que cuando ustedes ya se enfrenten a una imagen, ustedes puedan saber qué tipo de forma tiene, ¿sí? Y por qué la están haciendo. ¿Cuál es su intención con esa forma que está trabajando? ¿Sí? Esa es la sugerencia, pues, según este tema que hemos trabajado el día de hoy. Que usted cada cosa que dibuje, por pequeña o grande que sea, pueda identificar qué tipo de forma es, ¿sí? ¿Qué tipo de forma yo estoy trabajando? ¿Sí? Ese sería como el objetivo hoy. Me gustaría entonces saber si ha quedado claro el tema hoy. Sí, profe, yo he entendido. Ah, bueno, Evelyn, muy bien, gracias. No sé si Margarita. A mí también me quedó todo muy claro. Sí, Listo. estuvo muy buena la presentación. Ah, bueno, Sí, Margarita. son conceptos que uno no los había tenido nunca en cuenta. Ujú. Sí, complementa mucho en lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, en mi carrera de delineante, pues no enfocan tanto que en la forma, que no, a nosotros nos explican cómo llamo generar las figuras, bueno, cómo hacer un test a partir de un compás entre las figuras. Fíjate que me dio por llorar la perrita. Tranquila. Ujú. Entonces, sí, no, es muy aplicativo para todo. Y uno además, como dice Margarita, no, uno no tiene en cuenta, uno puede dibujar cualquier cosa, pero por ejemplo la composición yo no la tenía en cuenta, o el contorno, la forma, no. Pues Ujú. me parece muy interesante todos esos conceptos y adelantar de esta manera el semillero. Ok, listo. Súper bien. Ah, Qué bueno, bueno. Sandra, listo. Dime. más tarde te mando las fotos de lo que llevo adelantado, porque anoche siempre me hicieron el examen ese del sueño. Ah, ya, ya. Eh, no, mija, qué cosa tan maluca, eso es mal, Claro. horrible, pero bueno, bueno,